Entonces, como les decía, vamos a resolver los exámenes eh, que ha entrado anteriormente y básicamente es resolver una malla normal, ¿no? Entonces, en este punto ustedes pueden decidir utilizar el método de mallas o el método de nodos. Eh, Recomendación depende de ustedes. Si para ustedes consideran que es más fácil o se puede resolver más fácil utilizando nodos, entonces hagan los nodos. Si consideran que el método es más fácil utilizando mallas, utilicen mallas. Ahora, ¿qué criterio podríamos utilizar acá para decir, me conviene utilizar mallas o me conviene utilizar nodos? Por ejemplo, acá, cuando nosotros utilicemos mallas, automáticamente la malla que voy a tener en este punto se va, ya no voy a tener que hacer ninguna ecuación, porque la corriente que va a circular en esta malla, en este camino cerrado, va a ser la misma corriente de 5 amperios. Y el mismo caso para el de acá abajo, para esa fuente de corriente de 10 amperios. Por lo tanto, si yo quiero utilizar mallas, automáticamente por cómo está ahorita el circuito, voy a empezar a anular dos mallas, porque ya voy a tener eh, resultados de manera directa. Entonces, por esa parte puedo decir que me conviene hacer mallas. Y en nuestro caso vamos a tratar de hacer mallas, que es lo más sencillo, y se han dado cuenta, no es tan complicado. Entonces, ustedes van, agarran cualquiera, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden, esta puede ser su malla uno, esta puede ser su malla 2, esta puede ser su malla 3, o acá le vamos a poner corriente, ¿sí? Que está circulando en la malla 2, circula una corriente 2. En la malla 3 circula una corriente 3. Y acá va a ser mi malla 4, es decir, circula una corriente 4. Y finalmente acá va a ser mi malla 5, que circula una corriente 5. Por lo tanto, de manera más sencilla, ustedes pueden decir solución del problema. Del mismo circuito ya tienen dos respuestas. Entonces, del gráfico pueden colocar ustedes que la corriente en 4 es igual 5 amperios y la corriente en 5 es igual 10 amperios. Algo que tenemos que tomar en cuenta acá, en ese punto, o tratar de tomar en cuenta cuando ustedes hagan un ejercicio, lo que tienen que tomar en cuenta es que la dirección en el que está yendo la fuente de intensidad de corriente. Por ejemplo, en mi caso ha sido de manera sencilla. Siempre utilizamos el sentido SAR, es decir, el sentido de las agujas del reloj. Siempre van a ir en ese sentido, a menos que la corriente o la fuente de intensidad de corriente esté en otro sentido. ¿Qué pasaría si en este punto mi intensidad de corriente estaría en este sentido? Ya no en el sentido que está ahora, sino en este sentido. Es decir, en sentido contrario, hay cuatro. Entonces ustedes automáticamente ahí pueden decir, si yo voy a tomar en sentido SAR o en sentido de las agujas del reloj, voy a tener que considerar que I4 vale menos 5 amperios. ¿Para qué hacerte tanto lío? Lo que vas a hacer o lo que tienen que hacer es esto. Si es que está yendo en el sentido contrario, como esta es la fuente de corriente que va a circular por toda esta malla, que lo voy a dibujar con rojo, espero que se note, que va a circular por toda esta malla, entonces yo tengo que considerar su dirección. Y la dirección, si es que ese fuera el caso, sería esta de acá. Ya esto recién le colocaría I4. De esa manera yo me evito un signo y al mismo tiempo ya estoy considerando el sentido de que me está dando la fuente de intensidad de corriente ideal. Entonces, básicamente sería bueno que hagan eso cuando les pase o algo similar. Tal vez vamos a resolver un ejercicio en el cual ah, toquemos un punto así de esa forma, ¿no? Entonces, este va a ser I4. De aquí ya hemos encontrado las corrientes en 4 y en 5. No hay problema. ¿Qué es lo que me falta? Lo que me falta es encontrar
la corriente en 1, la corriente en 2 y la corriente en 3. Una vez que encontremos estas corrientes, 1, 2 y 3, voy a poder encontrar las corrientes en cada resistencia y si encuentro las corrientes en cada resistencia, voy a poder encontrar el voltaje y posteriormente la potencia. Y con eso se resuelve el ejercicio. Por lo tanto, yo puedo decir, para la malla 1, ¿qué tengo para la malla 1? Lo primero que van a ver es cuántas resistencias hay en esta malla, en todo este camino cerrado, en toda esta parte de acá. ¿Cuántas resistencias hay? Solo hay una, y es este 7. Por lo tanto, yo digo 7 por y 1. Y ahora ustedes tienen que preguntarse o tratar de hacerse una pregunta ustedes mismos. ¿Con quién comparte este 7? Si se dan cuenta, esta resistencia de 7 ohmios está compartiendo con la malla 2. Por lo tanto, se fija en el sentido en que está yendo la corriente 2 y si se dan cuenta, está yendo en sentido contrario de I1. Por lo tanto, yo le coloco menos 7 y 2. Y ahora sí, una vez que ya tengo esto, voy a colocar la fuente que está en esta malla, que es 106 voltios. Y en este caso es positivo, si se dan cuenta. Está saliendo de manera positiva. Por lo tanto, positivo. Y ahí se acaba mi malla 1. Y a esto le podemos colocar ecuación 1. De la misma manera pueden hacer la malla 2. Se preguntan cuántas resistencias hay y si se dan cuenta hay 2, 3, 1 y 7. Por lo tanto, ustedes tienen que sumar. Al final tiene que ser 7 más 2, 9 más 1, 10 y más 3, 13. Entonces, la resistencia que hay en la malla 2 es 13. Por lo tanto, ustedes colocan 13 veces y 2, porque es la corriente que está yendo en la malla 2. Ahora sí, preguntan lo mismo que hemos hecho para la primera malla. ¿Con quiénes están compartiendo todas estas resistencias? La resistencia 7 con la malla 1. Por lo tanto, como está yendo en sentido contrario, colocan menos 7 veces y 1. Como esto es de la misma malla, siempre va a ser positivo. No es necesario colocar negativo. Luego viene el, la resistencia 2, que está compartiendo con la malla 4. Por lo tanto, como vemos, está yendo en sentido contrario de I2. Por lo tanto, yo coloco menos 2 veces I4. Y lo mismo para I3, perdón, para la resistencia 3, que va a compartir con la malla 3. Y como está yendo en sentido contrario, le colocan menos 3 veces I3. Y para la resistencia de un ohmio, si se dan cuenta, está compartiendo con la malla 5 y la malla 5 tiene que ser, bueno, primeramente está yendo en sentido contrario de la corriente 2, por lo tanto le colocamos menos 1 multiplicado por I5, pero 1 multiplicado por I5 va a ser I5 nomás. Y esto tiene que ser igual a la fuente que hay en esta malla. Si se dan cuenta, no hay fuente, por lo tanto, 0. Y ahí se acaba la malla 2. Finalmente, la malla 3. ¿Cuál es la malla 3? La malla 3 es esta de acá. ¿Hay cuántas resistencias? Hay 4, 3 y 5. Hacemos la suma. 5 más 3, 8. 8 más 4 les va a salir 12. Por lo tanto, en este caso, tenemos 12 veces y 3. Y ahora la misma pregunta. ¿Con quién está compartiendo 3? Con la malla 2. Por lo tanto, menos 3 veces y 2. Y esto es positivo. Y con la malla 1 no está compartiendo nada. Y con la malla 5 sí está compartiendo. Menos 5 veces y 5. Ya. Y de acá tenemos que tomar la fuente que hay en esta malla. Si se dan cuenta, es 50 voltios. Ahora yo le puedo colocar 50 voltios positivo o negativo. En este caso, como vemos la corriente, hacia dónde está apuntando la flecha es hacia el negativo de la fuente. Por lo tanto, este viene a ser negativo. De esa manera, ustedes van a resolver esta malla. Y ahora, finalmente, como ya tenemos algunos datos, simplemente lo simplificamos. Por ejemplo, I4 es 5 amperios y 5 es 10 amperios. Por lo tanto, al final, esto me va a quedar de la siguiente forma. Ustedes pueden hacer como una matriz. No sé si alguna vez o si con el ingeniero han hecho matrices. Yo creo que sí,
Por lo tanto, el ingeniero lo que hace es colocar una matriz que lo que tienen que darse cuenta para ver que están haciendo de manera correcta es colocar la matriz. Colocan 7 menos 7 y como son tres corrientes, tiene que ser de 3 por 3, ¿verdad? Acá es cero. Segunda malla. Esto lo voy a borrar. También feo. Listo. A ver. Listo. El segundo tiene que ser menos 7. En este caso es 13. Y 3 menos 3. Muy grande. Menos 3. ¿Listo? Y por último, lo mismo hacemos para este caso, donde este i5, ya no lo hemos cambiado, este i5 vale 10, ¿verdad? Por lo tanto, esto es 10. Entonces, volvemos acá y decimos menos 3 y 2 y 12 veces i3. Y como no hay nada con i1, al igual que acá hemos colocado, 0. Aquí se acaba la matriz. A esta matriz le multiplicamos por la matriz de corrientes. Corriente I1, corriente I2 y corriente I3. Y al final, esto va a ser igual a los voltajes que hay. En este caso es 106 voltios. En este caso era 0, pero aquí estamos multiplicando 2 por 5 y menos 10. Menos 2 por 5, menos 10. Menos 10, menos 10, menos 20. Al otro lado, como 20 positivo. De la misma manera para acá. Menos 5 multiplicado por 10 es menos 50. Al otro lado con signo positivo. Y se va a anular. Menos 50 más 50 se hace 0. Y por lo tanto les queda esta matriz. ¿Por qué es importante considerar esta matriz? Porque esta matriz tiene que ser simétrica. Es decir, si yo hago como una escalera en esta matriz, lo que está en este lado, todo esto, tiene que reflejarse a este lado. Y si se dan cuenta, cumple eso. Aquí está menos 7, menos 7. Aquí está 0, 0. Menos 3, menos 3. Por lo tanto, esta es una matriz simétrica. Entonces, de esa manera ustedes pueden saber qué están haciendo de manera correcta. Y si tienen tal vez alguna duda de que no han sumado el 7 o el 2 o el 3, simplemente tienen que sumarlo. Colocan, esta es la malla 1 por si acaso. ¿Cuántas resistencias hay? Solo hay 7. Malla 2, ¿cuántas resistencias hay? Hay 4. Hay 7 más 2 más 3 más 1. Entonces 7 más 3 es 10 y 1 más 2 es 3. 10 más 3, 10 más 3, 13. De esa manera pueden verificar. Y finalmente 3 más 4 es 7 y más 5, 12. Por lo tanto, esta matriz que está en el, perdón, esta escalera que hemos hecho acá está de manera correcta. Por lo tanto, lo demás que está a su, vamos a decir como lo decíamos en álgebra lineal, la lateral izquierda o la lateral superior, creo que le decíamos, y la inferior, ¿no ve? Entonces, de esa manera vemos que son iguales. Entonces, de aquí al final, solamente esta es una explicación. Por esa razón hemos hecho la matriz. No era necesario. Ustedes podían haber hecho esto y tranquilamente encontrar la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Y no sé si alguien me puede dictar cuál es la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. La corriente 1 sale 39,14 auxi. Ya, La corriente 2 sale 24 y la corriente 3 sale 6. ya. Clavados estos dos, ¿no? La corriente 2 24 y la corriente 3 6. Sí, auxi. Ya. ¿Alguien más le sale así, chicos? Ya. A ver, creo que alguien comentó. Sí, ya. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Del que me dictó? Cristian Tinini auxi. Ya, Cristian. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo las corrientes 1, 2 y 3, todo esto ya es más sencillo. Ya es más sencillo de hacer este ejercicio. ¿Por qué?
Una vez que, bueno, esto tal vez no lo podamos borrar, pero vamos a tratar de subrayar aquí mismo. Una vez que encuentran las corrientes 1, 2, 3, 4 y 5, lo último que tienen que hacerse es una tablita. Una tablita en el cual ustedes tienen que colocar resistencia. Yo lo hago mejor en una tablita. A veces no es necesario en realidad. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer de esta forma. Entonces vamos a colocar la tablita acá. Entonces, ¿qué es lo necesario en esta tablita? Ustedes tienen que colocarse la resistencia, la corriente, el voltaje y la potencia. Resistencias, ¿cuántas hay? Hay el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ustedes colocan en ohmios el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Estas son las resistencias. Ahora tienen que ver cuál es la corriente. Y acá van a tener que colocar una forma, a ver, vamos a borrar esta parte de acá. Es recomendable coloquen de esta forma, corriente en la resistencia de un ohmio. ¿Cuál es la corriente que está circulando en la resistencia de un ohmio? La corriente que está circulando es la corriente 2 y la corriente 5. Entonces acá ustedes tienen que preguntarse cuál es mayor, I2 o I5. En ese caso, I2 es mayor. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el sentido en el cual va a ir la corriente? Va a ser en este sentido. Y acá va a ser negativo y acá positivo. Entonces, yo digo corriente 2 menos 5, que sería 24 menos 10, les va a salir 14. Ustedes colocan 14 amperios y esto está en amperios. De la misma forma para la resistencia número 2, que va a ser corriente en 2 y corriente en 4. Nuevamente se pregunta, ¿cuál es mayor? Corriente 2 es mayor que la corriente en 4, por lo tanto, el sentido en el cual va a circular mi corriente en la resistencia 2 será ese sentido que le estamos colocando de menos a más. Por lo tanto, diríamos que la corriente en la resistencia 2 va a ser 24 menos 5, que al final les va a salir 19. Lo mismo hacemos para 3. ¿Qué va a ser 3? 3 ohmios, que está circulando la corriente en 2 y la corriente en 3. ¿Cuál es mayor, la corriente 2 o la corriente 3? En este caso, la corriente 2. Por lo tanto, ustedes van, le colocan el sentido menos, acá le colocan menos, casi le coloco más. Vamos a borrar. Muy bien. Le colocan el signo menos y acá positivo. Y de esa forma, ustedes van a ver que va a ser I2 menos I3. Entonces, I2 menos I3 va a ser 24 menos 6, que va a ser 18. Entonces, la corriente en la resistencia de 3 ohmios va a ser 18 amperios. De la misma forma para la corriente en 4. En este caso, la corriente en 4 no está compartiendo con nadie, por lo tanto, automáticamente la corriente que va a circular por la resistencia 4 va a ser en el mismo sentido que la corriente en 3, que este va a ser negativo y este va a ser positivo. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos que la corriente, que la corriente en la resistencia 4 va a ser igual a la corriente en 3, que es 6 amperios. ¿Listo? Lo mismo hacemos para la corriente R5. Vamos a colocar la corriente R6 y la corriente R7. Una vez que encuentren esto, van a darse cuenta que es lo más sencillo lo demás. Corriente en 5. ¿Con quién está compartiendo? Con la malla 5. ¿Cuál es mayor, la corriente en 3 o la corriente en 5? En este caso, la corriente en 3 es 6 amperios y la corriente en 5 es 10 amperios. Por lo tanto, el que es mayor es la corriente en 5. Entonces adoptaría el sentido en el que está yendo la corriente 5, que sería en este sentido que le estamos colocando. Acá sería negativo y acá sería positivo. Y de acá
Lo que tienen que hacer es encontrar la corriente en la resistencia 5, que va a ser 10 menos 6, que va a ser 4 amperios. Y de la misma manera para las resistencias de 6 ohmios, que va a ser simplemente la corriente en 5, que va a ser 10 amperios. Y la misma manera para la corriente 7, o perdón, la corriente en la resistencia 7, que va a ser la corriente 1 menos la corriente 2, porque recuerden que la corriente 1 es mayor que la corriente 2. Por lo tanto, el sentido de la corriente va a ser en este sentido, menos más. Por lo tanto, al final, 39.14 menos 24 les va a dar 15,14. Y una vez que encuentran todo esto, es fácil encontrar el voltaje. 1 por 14, 14. 2 por 19, 38. 18 por 3, oye, eso ya no me acuerdo. A ver, 18 por 3. 54 Auxi. 54 creo que le sale, ¿no? Ah, ya. Sí, Sí, gracias. Cristian, ¿verdad? sí, Auxi. Ya, mejor si me dictan los voltajes, por favor. Es 4 por 6, 24. 5 por 4, 20. 6 por 10, 60. Y este de acá, ¿cuánto le sale? 15,14 por 7, ¿cuánto le sale? 105.98. Sí. Muy bien. Y aquí está una chanchulla en este ejercicio. ¿Por qué? Si se han dado cuenta, el voltaje en este punto está en paralelo con esta resistencia. Es obvio que el voltaje en la resistencia 7 tiene que ser 106 voltios. Si es menos, está mal lo que hemos hecho. En este caso, sale 105,98, casi 106 voltios. Por lo tanto, diríamos que sí está resuelto de buena manera por el momento. Y por último, tienen que calcular la potencia. La potencia me pueden dictar es 14 por 14, 19 por 38 y así sucesivamente. Mientras tanto, yo voy a arreglar esto. Vamos, chicos, por favor. Díctenme. Ya. A ver, mientras tanto, un consejo que les puedo dar es que traten de hacerse una tablita en Excel, en el cual ustedes ya tengan como tal una tablita de 4 cosas, incluso le pueden colocar 5, digamos 5 cositas. Esta va a ser la resistencia, esta va a ser la corriente, este va a ser el voltaje y este va a ser la potencia. Como están dando exámenes virtuales por el momento, les conviene hacer esto. ¿Por qué? Acá tenemos la resistencia y se dan cuenta es del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esa manera el ingeniero coloca a veces. Normalmente sus exámenes del ingeniero son de esa forma. Coloca resistencias de este tipo. Ahora colocan las corrientes. Una vez que ya han encontrado en este punto, colocan 14, 19, 18, para 4 es 6, luego viene 4, luego viene 10 y luego 15,14. Solo es necesario llenar esas dos columnas. ¿Por qué? Acá ustedes tranquilamente le colocan el voltaje, va a ser la corriente multiplicado por la resistencia. Listo, y la potencia finalmente va a ser la corriente multiplicado por el voltaje. Y una vez que tienen eso, ustedes jalan de esta forma, y al final, incluso acá, lo que tienen que colocar es hacer la sumatoria, es decir, sumar esto, o incluso directamente colocan una función, colocan suma y colocan desde este punto hasta este punto. Bueno, no, vamos a tratar de hacer esto. Listo. Y van a ver que se los va a sumar. Y al final, ¿cuánto les saldría? A ver, de esta forma sería, ¿no? Entonces, ustedes pueden colocar
de esta forma. Y lo que les interesa y lo único que tienen que hacer ahora es copiar. ¿Por qué les conviene hacer esto? Porque de esta manera ustedes, si es que se han equivocado en algo, digamos que este 4 no era 4, en realidad era 3. Me he equivocado, tengo que hacer de nuevo el cálculo, pero colocas aquí 3 y ya te lo ha hecho el cálculo. Ya no necesitas hacer con tu calculadora porque pierdes tiempo. Y como les decía, el tiempo, el ingeniero no les perdona, ¿no? Entonces, de esa manera les conviene hacer mejor. Entonces, de esa forma ya puedo obtener cuánto es la potencia: 196, 38.722, luego es 972, 144. 972, 144, luego viene 80, 600, 80, 600 y finalmente 106, 1604,54 le pondremos. Y la sumatoria de las potencias de las resistencias tiene que ser igual a 4514,54. Y esto en watts. Y hasta este punto ya hemos hecho gran parte del ejercicio. ¿Qué es lo que me falta? Me falta encontrar la potencia de las fuentes. Entonces, tengo que hacer nuevamente una más o menos tablita, pero en este caso para las fuentes. ¿Qué fuentes yo tengo? Tengo 106 voltios, tengo 50 voltios, tengo, bueno, solo son esas dos de tensión y ahora las de corriente, que sería 5 amperios y 10 amperios. Acá tienen corriente, corriente, acá tienen voltaje y acá tienen potencia. Fuente, 106 voltios, por lo tanto el voltaje 106 nada más, 50 nada más. Corriente. ¿Qué corriente está circulando por 106 voltios? La corriente 1, ¿cuánto es? 39.14. Por lo tanto, coloco 39,14. De la misma forma, para 50 voltios, ¿cuánto es la corriente? Sí, 3. ¿Cuánto es? 6 amperios. 6 amperios. Y ahora vamos a ver la potencia. Ahora, para esto ya tengo las corrientes. Esto es 5 y esto es 10. Lo que me falta es el voltaje. Y aquí tienen que tratar de encontrar el voltaje en 5 amperios y luego el voltaje en 10 amperios. Para esto les sirve que ustedes hayan puesto los sentidos de la corriente. Porque si yo voy, vamos a hacer con esto, si yo voy a recorrer toda esta malla de acá, si se dan cuenta, toda esa malla, la única resistencia o el único voltaje que va a haber, aparte, va a ser en 2. Por lo tanto, yo puedo decir positivo acá para mi fuente y negativo. Entonces voy, es positivo, vengo y por último que está saliendo es positivo. Por lo tanto, yo digo voltaje 5 más voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Voltaje en la resistencia de 2 ohmios. ¿Y esto qué tiene que ser? Igual a 0. Por lo tanto, el voltaje en 5 amperios tiene que ser negativo del voltaje de la resistencia de 2 ohmios, que sería menos 38 voltios. Y para la corriente en 10 lo mismo. En este caso, acá ya no hemos puesto el sentido, es el mismo que de acá, es menos más, y tienen que hacer lo mismo. Ustedes colocan acá para mi fuente va a ser positivo y esto va a ser negativo. Entonces, más, ¿qué es lo que sale? Menos, viene acá, viene más y luego menos. Entonces tenemos, es menos el voltaje en 6, más el voltaje en 1 y menos el voltaje en 5, ¿verdad? En la resistencia 5. Y esto es igual a 0. Y de acá ustedes colocan que el voltaje en 10 amperios ha de ser igual a voltaje en 6. ¿Cuánto es? Voltaje en 6, voltaje en 6 ohmios es 60. Voltaje en 1 ohmio es 14. Y voltaje en 5 es 20. Por lo tanto,
60 más 20 es 80, menos 14 les va a salir 66, si no estoy mal. Va a salir 66 voltios. Positivos porque en este punto está negativo y negativo. ¿Alguien comentó? Eh, Creo que no. Ya. Entonces, hasta este punto yo ya tengo la corriente, perdón, el voltaje en 5 amperios y también en 10 amperios. Por lo tanto, esto es menos 38 voltios y 66 voltios. Y ahora tengo que hacer la multiplicación, porque al final de esto yo tengo que sumar y encontrar la sumatoria de las potencias de las fuentes. Parece resistencia. Cambiarle potencia de las fuentes. Tengo que multiplicar 39.14 por 106, 6 por 50, 5 por menos 38 y 10 por 66. Entonces, nuevamente, acá yo les recomiendo, traten de hacerse una tablita. ¿Por qué es bueno hacerse una tablita? Porque les ahorra utilizar eh, la... Les ahorra utilizar su calculadora, ¿no? Entonces, como a veces no somos tan rápidos al utilizar la calculadora, entonces a veces nos confundimos. Acá 106, acá 50 voltios, 5 amperios y 10 amperios. Incluso lo pueden colocar, mejor no, 10 nada más. Listo, corriente acá y hemos visto que es 39.14. Acá hemos visto que es 6. Acá hemos visto que es 5 y acá hemos visto que es 10. El voltaje, ¿cuánto es? Es 106. Acá es 50 y acá es 38 o menos 38. 10,66. Y de acá lo último que tenemos que hacer, o bueno, incluso en este punto podríamos haber copiado, pero mejor lo copiábamos. Y lo último que tenemos que hacer es esto multiplicado por esto. Y me va a dar un resultado. Y de acá voy a hacer lo mismo para todo esto. Y al final encontrar la suma. Pueden colocar directamente suma si no utilizan la parte que hemos utilizado como suma y tendría que salirle el mismo resultado que en el anterior caso. Pero hay un error. Yo sé cuál es el error, pero ustedes podrían decirme cuál es el error, alguno de ustedes que está prestando atención ahora, porque yo lo he hecho intencionalmente el error, para que vean que en qué parte se pueden confundir. A ver, lo voy a copiar mientras tanto esto. Si alguien sabe dónde es el error, por favor, me puede indicar. Creo que el voltaje es menos 50, si no me equivoco. Ya, El de la fuente de 50 amperios. ya. En realidad, El de la fuente de voltaje de 50 voltios, diré. exacto. Está bien lo que nos dijo su compañero, pero no puede ser, el voltaje puede ser negativo, eso no pasa. Lo que sí puede pasar es que la corriente está yendo en sentido contrario al que está indicando el voltaje. Por lo tanto, la corriente sería negativa. Entonces acá sería menos 6 amperios. No sería menos 50 voltios. Y al final van a ver que tomando en cuenta esto, en vez de colocar 6, le colocamos menos 6 y nos va a salir, o bueno, debería salirnos el resultado. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver. Acá. 6 por 50 está bien, es menos 300. A ver, estoy dudando de esto. Corriente 3 está bien, es 6 amperios. Corriente 5 es 5 amperios. El voltaje es 38. ¿Qué pasa si esto es positivo? Vamos a ver qué pasa. Igual cambia. Entonces, algo está mal. Vamos a ver qué es. Acá es 60 menos 60 menos 60 menos 20 menos 80. Acá es positivo 14. ¿Está bien eso? A ver, acá vamos a volver. Voltaje en 6 es 60. Voltaje en 1, que sería 14.
voltaje en 5, que sería 20. Entonces, menos 60, menos 20 y más 14. Sería menos 66. Al otro lado pasa con positivo 66. Está bien. Por otro lado, tenemos también, a ver, tomemos en cuenta algo más. A ver, las corrientes, los voltajes. A ver, está bien la corriente 3, la corriente en 1 está bien. A ver, aquí tal vez nos hemos confundido. Voltaje en 6 es negativo, voltaje en 1 es positivo y voltaje en 5 es negativo. Está bien. Debería ser. Está bien esto. Mm, qué raro. Qué raro que no nos salga. Tal vez esto está mal. A ver. Este es positivo y esto también es positivo. Sería el voltaje en 2 en la resistencia de 2, pero las resistencias de el voltaje es 38. Está bien, es menos 38. Mm, O tal vez hemos hecho mal esto. A ver, La ecuación 3 creo, Auxi, porque sería, creo, positivo el 50 voltios. esto de acá. Sí, eso yo pienso. Ya, a ver, que creo que está mal la solución que me han dado. A ver, vamos a ver. Vamos a verificar eso. Esto es 7 menos 7 0, 106, menos 7 13 menos 3 20 0 menos 3 12, y esto sería 0. Esto es 39,14, es 24 y 6, no, está bien esto. Entonces, no está acá el problema. Tal vez está acá y hay un error acá. La corriente en 1 es 14. Bueno, verificamos. Corriente sería corriente 2 menos la corriente en 5, que sería 24 menos 10 amperios, que sería 14. ¿Está bien? Es 14. Luego la corriente en la resistencia 2, que sería corriente en 4 y corriente en 2, menos la corriente en 4. Entonces sería 24 menos 5, que sería 19. ¿Está bien? A ver, esto lo que decía su compañero. Esto que sea menos 50. ¿Por qué es menos 50? Por el signo de acá. Y está bien. Debería ser de esta forma siempre. A ver, ¿qué está mal acá? A ver, a ver. Creo que está bien todo. Algo no estamos haciendo bien. Un ratito. A ver, debería salir. A ver, veremos esto. Esto es 4148,84. Luego viene la corriente menos 6 con el voltaje 50. Menos 300, ¿está bien? Luego 5 por 38, 10 por 66. Y la suma de estos me debería dar este resultado, que debería ser esto. Debería ser 4514. A ver. Ya. A ver. No sé en qué nos estamos equivocando. Tal vez está mal la ecuación. A ver, verificaremos. Ya. Lo primero que vamos a hacer cuando vamos a ver que no encontramos un resultado parecido, siempre traten de buscar ¿qué se llama esto? Los signos de las fuentes o las potencias de las fuentes que van a ver que hemos encontrado. Si se acuerdan, hemos encontrado todas las fuentes, pero en estas vamos a tener que encontrar sí o sí ¿cómo se diría esto? Se podría decir el voltaje. Vamos a ver el signo.
Por lo tanto, vamos a ver primeramente en esta fuente. En 106 voltios, la corriente debería ser la corriente en uno. Está bien. Y está yendo en el mismo sentido. Por lo tanto, esto es positivo y esto es positivo. Está bien. Para la de 50 voltios, está yendo en signo negativo o está acá negativo y la corriente está yendo en sentido contrario al del voltaje. Por lo tanto, sería negativo esta parte. Entonces, esto es negativo y esto es positivo. Y esto les va a salir menos 300, creo. ¿Verdad? Lo mismo hacemos para la fuente. Acá está yendo en este sentido. Y el voltaje dice que en 5 amperios, eso ya me está dando el signo, es menos 38. Por lo tanto, estos dos está bien. Y del 10 amperios está bien. Una vez que verifiquen que esto está bien, tienen que verificar lo de acá arriba. Algo estamos haciendo mal acá arriba. Y tal vez es algo que me han dictado mal. A ver, vamos a ver. O tal vez está haciendo Auxilio, la mal la suma. sumatoria de Excel está mal, creo. ¿Lo ven? Porque en la suma me sale a mí 4318. Creo que sí está mal. Ah, ya, ya. ¿Saben qué es lo que está pasando? Es que está sumando una vez más esto. Entonces, así debería ser. Ya. ¿Ve? Entonces, ahorita el Excel ha fregado un ratito, pero debería ser desde este punto, es decir, E4 más E5 más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y al final sí hemos hecho bien, está bien lo que hemos hallado. Lo único que había habido es esa parte de acá. Estaba sumando dos veces esto, ¿no? Entonces, si acá yo le sumo un 196 más, obviamente me va a salir 4500. Por lo tanto, bueno, es un error del Excel, o en realidad de que yo he puesto mal la ecuación, y eso me ha hecho dudar un cacho. Pero por lo demás se han dado cuenta que está resuelto de buena forma. Entonces, con eso acabaríamos este ejercicio. 660. Ya, bueno, si se han dado cuenta, hasta este punto ya hemos encontrado los dos. Esto primeramente lo vamos a corregir. Ambos son 4318.53 y 4318.84. 318,54 y 4318,84 watts. Con esto se acaba. ¿Quiénes eran el que me estaba diciendo del Excel? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Álvaro Titirico González. Ok, gracias Álvaro. Listo. Entonces, si se han dado cuenta, estos dos tienen que ser iguales. Por lo tanto, la sumatoria de las potencias de la resistencia es igual a la sumatoria de las potencias de las fuentes. Y con eso ya está su problema. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda. Y, ucha, hasta yo me estaba estresando por esto. ¿Cómo nos podía salir mal? Si estaba, creo que todo bien. Ya. ¿Tienen alguna consulta o alguna duda? Esos detallitos, si se han dado cuenta, incluso a veces en sumar, a veces nos equivocamos. Y en vez de buscar primeramente la suma, que tal vez era mejor, podemos empezar a ver las ecuaciones y todo eso y ahí perder el tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta o alguna duda. Este ejercicio lo hemos hecho de manera muy detallada. En el siguiente ya vamos a hacerlo de manera más rápida y más fácil. No sé si tienen alguna consulta, chicos. O está entendible, tal vez. ¿Están ahí? ¿Sigue? Sí, Auxi, está entendible. Ya. Gracias. Ya. Entonces continuaremos. Bueno, eso igual es de un examen parcial. ¿Qué dice acá? Dice encontrar el C equivalente. Bueno, primeramente, son capacitores. Habíamos visto anteriormente, hace 2, 3 semanas creo que ya es, habíamos visto que cuando tenemos capacitores en serie, se
su equivalente es el recíproco. Es decir, si yo quiero encontrar cuando están en serie, es lo contrario que cuando estaban en paralelo dos resistencias, o cuando estaban en serie dos resistencias. Es decir, sería C equivalente sería igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y cuando están en paralelo, es lo contrario también. Mi C equivalente va a ser igual a C1 más C2. ¿Por qué les digo lo contrario? Porque normalmente para nosotros, para resistencias y para inductancias, serie es suma, paralelo es la suma inversa, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso es lo invertido, básicamente. Entonces, la idea es que ustedes traten de hacerlo lo más rápido posible. Acá para serie, acá serie, acá en serie. ¿Qué más pueden tomar en cuenta? A ver. Creo que por el momento esas están más sencillas o más claras. Por lo tanto, como están estos dos en serie, hacemos la suma recíproca y les va a quedar C medios y acá C medios. Por lo tanto, se vuelven a dibujar el mismo circuito, o en este caso el conjunto de capacitores que están conectados de forma mixta. Entonces acá lo conectan de esta forma, que sería C medios. Y este C medios automáticamente, se dan cuenta, está en paralelo con esta C. Entonces acá tendríamos directamente un paralelo. C. Y ahora tenemos esto. Tenemos esto, que sería C medios. Y acá tendríamos con esto C medios. Y acá tendríamos C. Y de esa forma. C medios y C. Y acá si se dan cuenta, estos están cruzados, es decir, esto está hasta este punto y esto está hasta este punto. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, lo más sencillo. A ver, permítanme esto, vamos a colocar C acá, C acá. Listo. Ahora vamos a hacer estos dos en paralelo. Esto está bastante sencillo. Pero, ¿qué es lo que me va a interesar? Tengo que ver qué tengo que hacer con estos puntos. Porque aquí yo tengo dos puntos que están, vamos a decir, cruzados. ¿Qué puedo hacer en este caso? Vamos a hacer algo interesante. Ahorita vamos a tratar de hacer esto. Vamos a reducir esa más, esos que están en paralelo. Vamos a reducirlos. Y ahora sí. Okay. Este es C medios más C. ¿Cuánto les va a salir? Les va a salir 3 C medios. Seguro acá es 3 C medios, este es C. Y acá les va a salir 3 C medios. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estos puntos. La cosa es que estos dos puntos no se muevan. Vamos a colocarle A, B, C y D. Muy bien. A y B no se tiene que mover. Por lo tanto, en este punto esto es A y esto es B. Y como vemos acá, a A está conectado una resistencia de o un capacitor de C medios y en B está conectado un capacitor de C. Este D, lo que yo voy a hacer es intercalarlo. Porque si se dan cuenta, a mí este C está conectado con el punto B. Es decir, este punto y estos dos son lo mismo en realidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Lo único que estoy viendo acá, que es este punto también es lo mismo que este punto. ¿Qué puedo hacer? Primeramente, podría llevarlo, este capacitor, a este punto. Y este capacitor, esta punta, a este punto. ¿No ven? De esta forma. Pero, ¿qué va a pasar? Tengo que tomar en cuenta estos C medios, porque están conectados a este punto. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Lo ven? Este punto C y este punto D tampoco pueden desaparecer.
O a menos que digamos que el punto A y el punto D, perdón, el punto A y el punto D son lo mismo y el punto B y el punto C son lo mismo. En realidad sí son lo mismo, pero hay un cable aquí que me está confundiendo. Y entender eso, ahí está el detalle para este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acá lo vamos a poner esto C. Ya. Ahora sí, tenemos el punto A y el punto B. Tenemos C medios y C. Esto, si le doy la vuelta, ¿qué pasa? Vamos a decir, tenemos acá lo mismo, tal vez de esta forma. Ahora están conectados de esta forma, ¿verdad? E incluso están conectados de esta forma acá y esto acá. Esto está por si acaso, no está junto. Esto está de esta forma. Y esto está conectado a este punto y esto está conectado a este punto. Si yo a esto, en vez de conectarlo a este punto, le conecto a este punto, ¿qué hago? Estoy haciendo esto. Nos dibujaremos esto. Así. Y esto, en vez de colocarlo acá, voy a colocarlo a este punto. Listo. Y este punto, en vez de colocarlo acá, en ese punto, le voy a colocar ese punto. Y listo. Y al final, si se dan cuenta, como este está acá y este está acá, esto se da la vuelta. ¿Se entiende? Al final les va a quedar esto, porque acá va a estar dos capacitores. Y acá va a estar esto y aquí va a estar esto. Esto es C, esto es C, esto es 3C medios. Acá estamos con C medios y acá estamos con C. Esto que era C medios. Por lo tanto, esto sigue siendo C medios. Acá está el punto A y aquí está el punto B. A y B. Y acá recuerden que A es igual a D y B es igual a C. Solamente me está sirviendo como una referencia. A esta C le pondremos, en vez de C le pondremos E, porque me está haciendo confundir con el capacitor. ¿Ya? Esto le pondremos E. Entonces, B es igual a E. Por lo tanto, yo digo, primeramente, A tiene dos puntos, en A y en E, pero A es B, por lo tanto tengo A y B. Bien. C, ¿qué puntos tengo? Tengo B y también tengo D, pero D es A, por lo tanto yo tengo B y tengo A. Y por último, para el C medios yo tengo E y tengo D, pero E para mí es B, que está acá, y D para mí es A. ¿Se dan cuenta? Se ha invertido básicamente, pero bueno, no afecta en nada esto. Lo que está haciendo simplemente es que estos están en paralelo. ¿Se entiende, chicos? ¿Están ahí? ¿Siguen vivos? Sí, Auxi, se entiende. Ya. Porque estas cositas por ahí entran en los exámenes. Estaba interesante. Me ha gustado. Ya. Entonces, tienen que sumar esto. De manera sencilla. C medios más C medios, C. C más C, 2C. 2C más 3C medios, que va a ser 2 por 2, 4 más 3, 7C medios les va a quedar, seguramente. ¿Alguien le sale eso, chicos? 7C medios. Y acá va a quedar C y C. ¿Les sale 7C medios, chicos? No me responden, chicos. Sí, Auxi, sale. Sí, Auxi. Gracias. Ya, 7C medios. Entonces, finalmente acá, lo que tienen que hacer es la suma inversa, es decir, sumar 1 sobre C más 1 sobre 7C medios y más 1 sobre C. Que al final, haciendo la suma inversa, les va a quedar una C equivalente. Vamos a ver acá, donde la C equivalente va a ser igual a... ¿Cuánto les sale? A ver, vamos a hacer esto. 7/16. Ya.
Vamos a ver lo que su compañero me dijo. 7/16, ¿verdad? Sí, Auxi. 7/16 de C. Eso es lo que igual a mí me sale. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Nini, ¿no? Cristian Tinini, Auxi. Entonces, básicamente es esto. Entonces, acá sería el punto A si quieren y el punto B. Eh, espero que se haya entendido y si se han dado cuenta, era una jugadita bien, bien jugada. La verdad es que es bien interesante. Estaba bien interesante esto. Esta forma de cómo la puesto el Inge, creo que sí se confundía bastante. Y podría, en ese momento, cuando están dando ese examen, se ponen nerviosos, chicos, aunque no crean. Y lo que pasa es que no piensan de manera buena, porque lo único que piensan es, no me va a alcanzar el tiempo. Y entonces, aprender estas cositas les ayuda en ese momento, porque dicen, creo que eso ya he visto. Así que espero que estén tomando atención. Muy bien, continuaremos. Uy, aquí tenemos otro circuitito que está más sencillo, de manera directa. Si se dan cuenta, nos conviene hacer mallas, porque voy a anular una malla con esta fuente de corriente y otra malla con esto. Al final me va a quedar simplemente analizar una malla. ¿Ya? Entonces vamos a hacer por mallas. Normalmente en sus exámenes son pura malla, chicos. Me acuerdo que uno de mis compañeros, cuando pasaba circuitos, me decía, método de nodos es método no deseado, me decía, porque es muy complicado, o no sé, a veces no se entiende el método de nodos. Entonces, por eso le dicen el método complicado. En este sentido, le hemos colocado, en este caso, perdón, le hemos colocado en sentido de las corrientes. Y cuando no tenemos el sentido de las corrientes, simplemente en sentido de las agujas del reloj o en sentido SAR. En este caso, la corriente está apuntando en esta dirección, por lo tanto, la corriente 1 estaría en esta dirección. En este caso, la corriente 5 está yendo en esta dirección, en este sentido, por lo tanto, la corriente 3 está yendo en ese sentido. Y la corriente en la malla 2 no tenemos, por lo tanto, siempre se va a tomar en cuenta que va a ir en sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, de manera sencilla, acá colocan solución. Corriente 1 es 10 amperios y corriente 3 es 5 amperios. ¿Qué les interesa acá? Encontrar la malla 2 de manera rápida. ¿Qué resistencias hay? 5 y 7. Por lo tanto, 5 más 7, 12 veces y 2. ¿Con qué compartes 7? Con el único que compartes con la malla 3. Y además, la malla 3, la corriente 3 está yendo en el mismo sentido que la corriente en 2. Por lo tanto, aquí sería positivo 7 veces la corriente 3. Y esto tiene que ser igual a menos 50 y más 100. 100 menos 50. Y al final, I3 es 5. Entonces, I2 va a ser igual a 100 menos 50, 5, menos 7 por 5, 35. Y todo esto dividido entre 12. 50 menos 35 creo que les va a salir 15, ¿no? 15 doceavos, que al final eso les va a salir 5 cuartos, creo que les va a salir. ¿Les sale eso, chicos? Sí, Auxi. Sí, ok. Ya. 5 cuartos o 1.25 amperios. 5 cuartos o es igual a 1.25 amperios. Listo. Y de manera sencilla podemos encontrar lo demás. Acá es bien, bien fácil. O sea, el circuito está bien facilito. Acá está yendo en ese sentido, negativo, positivo. En ese sentido, negativo, positivo. En este sentido, negativo y positivo. ¿Qué es lo que me interesa acá? Es tomar en cuenta en este caso. I2 está yendo en el mismo sentido que I3, por lo tanto, es en este sentido, negativo y positivo. I6, perdón, está compartiendo con la malla 1 y la malla 3. ¿En qué sentido está yendo? En este sentido. Menos, más. Entonces, de esta forma es más sencilla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo acá?
Ya tengo la corriente en 6, corriente en 7, corriente en 8, corriente en 4, en 5. ¿Cuántas resistencias tengo? 5 resistencias. Y es 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, entonces voy acá. Vamos a copiar esto. Acá. Veces 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto lo vamos a borrar. Ya no me sirve. Listo. ¿Qué corriente está yendo en 4? Esto ya pueden ustedes hacerlo como quieran. 4 ohmios, 5 ohmios, 6 ohmios, 7 ohmios, 8 ohmios. ¿Qué corriente está pasando? Pueden colocar corriente. ¿Qué corriente está pasando por I4? La misma corriente I1, 10 amperios. ¿Qué corriente está pasando por 5? La misma corriente que I2, 1.25 amperios. ¿Qué corriente está pasando por 6 y 1 más I3, que sería 10 más 5, 15? ¿Qué corriente está pasando por 7 ohmios? La corriente 2 más la corriente 3, que sería 5 más 1.25, es decir, 6,25. Y en 8 ohmios, ¿qué está pasando? 5 amperios. Esto le ponemos, si quieren, amperios acá. Y luego lo que tienen que calcular es el voltaje. Voltaje y potencia. ¿Ya? De manera sencilla lo voy a colocar directamente al Excel. Esto es 10, esto es 1.25, esto es 15, 6.25 y esto es 5. Al final, nuestra potencia total, ya no vamos a hacer lo que hemos hecho hace ratos, sumaremos normal. Creo que eso está ahí. Tienen que ser 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Es 2231.25. Esa debería ser mi respuesta. Lo mismo hago para acá. Tengo que encontrar las fuentes. Para mí, las fuentes. Ahorita vamos a completar esta tabla. Fuente. Tengo en este caso 4 fuentes. Vamos a tratar de hacerlo acá. Para 100 voltios, acá directamente. Para 100 voltios y para 50 voltios, primeramente. Corriente y voltaje. Corriente en 100 voltios. Está ahí pasando la corriente 2 y la corriente 1. ¿Cuál es mayor? La corriente 1 es 10 amperios y la corriente 2 es 1.25. Por lo tanto, la corriente en 1 es mayor. ¿El sentido en cuál sería? Está yendo en este sentido. Por lo tanto, diríamos que esta corriente, como en el anterior caso, es negativa. Y es 10 menos 1.25, que les va a quedar 8,75, creo, ¿verdad? 75 más 25, 9, sí, 10. Y para 50 voltios, la única corriente que está atravesando es la corriente 2. Y nuevamente es negativo, por lo tanto, menos la corriente en 2, que sería menos 1.25. Voltaje sigue siendo 100 voltios, 50 voltios. Potencia vamos a calcular ahora. Lo mismo hacemos para las corrientes, pero en este caso las corrientes yo necesito saber el voltaje. Entonces el voltaje en 10 amperios, primeramente, tiene que ser positivo o negativo, y voy atravesando todo esto. O sea, lo que tienen que conocer es que voy a ir atravesando toda esta parte de acá. Tal vez eso no lo he explicado bien hace rato. ¿Qué es esto? Negativo. Por lo tanto, menos el voltaje en 4. Viene menos 100 voltios. Viene menos voltaje en 6. Y esto tiene que ser igual a 0. Finalmente, el voltaje en 10 amperios, ¿cuánto va a ser? Voltaje en 4, ¿cuánto es el voltaje en 4? Vamos al Excel, 40 voltios. Esto vamos a reemplazarlo directamente. 40 voltios. Voltaje en 6, ¿cuánto es? 90 voltios. 90 voltios. Por lo tanto, 40 más 90, 130. Más 100, 230 voltios. Ese es el voltaje. Y la corriente, ya saben que es 10 amperios. Bueno, entonces hasta este punto ya tenemos para la corriente. Permítanme.
Para la otra fuente de corriente, voltaje en 5 amperios. Nuevamente tenemos que hacer lo mismo, recorrer todo esto. Nuevamente aquí me he olvidado colocar positivo, negativo. Ahora sí, vamos con más, menos, menos, menos. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación? Voltaje en 5 menos voltaje en 7 menos voltaje en 6 menos voltaje en 8. Y esto tiene que ser igual a 0. Al final el voltaje en 5 amperios, ¿cuánto es? Voltaje en 7 más voltaje en 6 más voltaje en 8. 90 más 40 más 43,75. 90 más 40, 130. Más 43, 173,75. 173,75 voltios. Y ahora puedo colocar eso, porque acá yo tengo 100 voltios, 50 voltios, tengo 10 amperios, 5 amperios. Corriente en 100 voltios, menos 8,75. Corriente en 50 voltios, menos 1,25. Aquí es 10 nada más, acá es 5 nada más. Voltaje, ya saben que es 100 voltios, acá es 50. Acá el voltaje es 230 y acá el voltaje es 173,75. Y nos va a salir, ¿cuánto nos saldrá el resultado? Es la suma de esto, más esto, más esto y más esto. Y el resultado es igual al que hemos encontrado. ¿Se han dado cuenta que cuando hacen con esto es más sencillo? De hecho, ya ni siquiera les pregunto, ¿no? ¿Cuánto sale? Porque ya que no me responden. Entonces, acá tendríamos que colocar 40 voltios, simplemente completar 6,25, 90, 43,75, 40, potencia, ¿cuánto es? Es 400. Luego viene 7,81, 25. Luego viene 1350. Luego 273,43. 44 acá redondeando. 44. 40 es 200. Y al final, la sumatoria de las potencias de las resistencias es 2231,25. 25 watts. Y este resultado es el que me interesa. Nuevamente hacen lo mismo para las potencias. Si gustan podemos ir acá. Creo que lo he dejado solamente esta hojita. Entonces copiamos las potencias que serían menos 875. Acá sería menos 62,5. Potencias de 5 amperios. De 5 amperios y potencia de 10 amperios. ¿Cuánto sería? Copian eso, que va a ser 2300 para el 10 amperios y para el de 5 amperios va a ser 868,75. Todo esto en watts, y al final la sumatoria de las potencias de las fuentes han visto que da 2231,25. Y con eso se acaba el problema. ¿Se entiende, chicos? ¿Se han dado cuenta que es bien fácil? No es nada complicado. Realmente, este parcial, traten de aprovecharlo, traten de sacarse un 100, porque se puede. Básicamente es aplicar o repetir lo que ya conocemos. Y al final encuentran la potencia de las fuentes y las potencias de las resistencias iguales y el ejercicio ya está resuelto. ¿Tienen alguna consulta o alguna duda, chicos? Ejercicio 1, ejercicio 2. Ya, creo que no. Está bien fácil, ¿no? Espero que sí. Ya. ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede decir, me puede indicar si me pueden escuchar? Sí, sí se escucha. Ya, gracias. Entonces continuaremos con el ejercicio 3
Este ejercicio es un poquito más, vamos a decir, más largo, pero no es que sea tan largo. La verdad es que no es tan complicado ni tampoco es tan largo. Y al menos acá creo que ya nos han dado, parece lo mismo que en el anterior, está similar, casi. Ya. Lo primero que tienen que hacer es encontrar R Thevenin o R Norton. Siempre hagan eso, porque es lo que más van a tardar. Tienen que recordar lo siguiente. Fuentes de corriente, mejor esto lo escribiremos. Vamos a- Fuente de corriente en circuito abierto y fuente de tensión en, en cortocircuito. Tomen en cuenta esto, ¿ya? Cuando ustedes traten de encontrar la R equivalente, tienen que tomar en cuenta estas consideraciones. Fuente de corriente, circuito abierto, circuito abierto, acá cortocircuito, cortocircuito. Entonces, de esa manera van a poderlo hacer de manera más sencilla. Lo que normalmente se hace en un examen es colocar las resistencias tal cual lo ven, o bueno, lo que normalmente deberían hacer o deberíamos como estudiantes en esa materia, lo que hacíamos era lo siguiente, era anular esta partecita, es decir, que es circuito abierto, colocar esto acá, colocábamos la resistencia de 14 ohmios, acá, ¿qué colocábamos? La resistencia de 18, acá era circuito abierto, acá teníamos una resistencia más y acá venía siendo esto. Resistencia, aquí otra resistencia y finalmente los terminales. ¿Por qué no es tan correcto hacer esto? ¿O por qué se podría decir que estoy perdiendo el tiempo? Porque de manera sencilla yo hubiera anulado varias cosas. ¿Por qué? 6, este es 5, este es 7 y este es 18. Lo primero que se han debido dar cuenta es que como esto está al aire, ya no sirve. Eso tampoco, esto tampoco. Al final, estos dos, ¿qué están haciendo? Está, a ver, primeramente, todo esto está en paralelo con esto, ¿verdad? Em, ¿Me creen que al final la resistencia Thevenin va a ser 12 ohmios? Porque al final esto es simplemente un cable. Acá yo voy a encontrar tres resistencias en serie que al final van a estar en paralelo con esto. Con esto igual está en paralelo. Por lo tanto, como esto sería en paralelo, esta es una resistencia cero y coloquen ustedes como quieran y coloquen la suma de estas resistencias o la suma inversa de estas resistencias, tomando en cuenta la resistencia del cable que es igual a cero, les va a dar que es cero. Y al final, esto se reduce a que va a ser un circuito tan pequeño como este, que va a ser 8, 4. Y al final, esto va a ser una resistencia en este sentido, de tal manera que la resistencia Thevenin es igual a la resistencia equivalente y es igual a la resistencia Norton, va a ser igual a 12 ohmios. Y aquí está su primera demostración. ¿Está bien lo que hemos hecho, chicos? ¿O piensan que no es correcto? Chicos, ¿están ahí? Sí, Oxy. Sí, Ya. Entonces, hasta este punto, la resistencia Thevenin las resistencias de 12 ohmios. Nada más. Básicamente, esto ya no era necesario. Simplemente está para, vamos a decir, con fines
demostrativos nada más. Y acá me olvidé dejarle una hoja, así que vamos a tener que, no sé, vamos a tener que movernos acá. Y se puede más bien añadir hojas. Ya. Entonces, aquí le vamos a continuar. Vamos a tratar de copiar este ejercicio. Vamos a tratar de ya no dibujar, porque si se dan cuenta, en esto tardamos más. En dibujar nomás tardo más, chicos. Creo que no lo puedo copiar de acá. Ya ni modo. Todo entero nomás. Listo. No se puede recortar. Ya. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es la resistencia Thevenin, tenemos que hallar el voltaje Thevenin y también la corriente Norton. Entonces, el voltaje Thevenin va a ser el voltaje que está en este punto. Puedo colocar yo más menos o puedo colocar al revés, pero aquí va a estar mi voltaje Thevenin. ¿Cómo voy a encontrar el voltaje Thevenin? Acá este es un circuito abierto, por lo tanto no va a haber corriente en esta resistencia. No me interesa. Tampoco va a haber corriente, bueno, solamente en esta resistencia, porque esta resistencia y esta resistencia sí van a tener corriente, y esa corriente es la que me interesa a mí encontrar. De manera sencilla, ustedes si se han dado cuenta, este ejercicio es bien fácil, no sé, al menos para mí, yo pienso que el ingeniero lo ha hecho muy fácil. ¿Por qué? ¿Cuál es la corriente que está circulando por 4? ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué corriente está circulando por la... Amperios, Auxi. ¿Perdón? 5 amperios. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Franklin Maceda. Franklin. Sí. Franklin Macedo. Exacto. Es lo que Franklin dice. Esto va a ir en este sentido, más menos, y va a ser 5 amperios. Y lo otro, ¿qué es esto? ¿Qué corriente va a circular acá? Mira, aquí tengo un voltaje que está en paralelo con esto. La corriente que va a circular por 10 ohmios va a ser igual a la resistencia, o perdón, al voltaje sobre la resistencia, que sería 100 sobre 10, y al final este va a ser 10 amperios. Y en este sentido, porque la resistencia va a ir en este sentido. Entonces colocamos menos más y ya tenemos la corriente en 10 amperios y perdón, en 10 ohmios y la corriente en 4 ohmios. Al final, mi voltaje Thevenin, ¿qué va a ser? Va a ser igual a, vamos a seguir lo mismo que hemos hecho cuando queríamos encontrar los voltajes en las fuentes de corriente. ¿Qué hacíamos? Subábamos. Voltaje Thevenin positivo, menos 40 voltios, menos el voltaje en 10 ohmios, menos el voltaje perdón, en este caso es positivo, más diré, más el voltaje en 4 ohmios. Y esto es igual a 0. Voltaje en 10 ohmios, 100 voltios. Esto va a ser 100 voltios nada más. Voltaje en 4 ohmios. ¿Cuánto va a ser? Va a ser multiplicar 4 por 5, que va a ser 20. Por lo tanto, ¿qué yo tengo acá? Que mi voltaje Thevenin es igual a menos 40 menos 10 más 20, que sería 120 voltios. Y con eso ya tengo el voltaje Thevenin. ¿Y por qué les digo que eso está muy sencillo? Si ustedes tomaban de esa forma, ya se resuelto el problema. Ya no tenían que hacer nada más, ya no tenían que hallar mallas y se evitaban hacer vamos a decir, todo un desarrollo. Pero lo normal es que nosotros hagamos mallas, así que podemos hacer mallas y corroborar este resultado, ¿sí? Por lo tanto decimos malla 1, malla 2, vamos a colocar acá malla 3 y acá en el sentido contrario malla 4, es decir, I4. De esto, ¿yo qué tengo que tener? Corriente 1 ya sé cuánto es 10 amperios.
y corriente 4, que es 5 ohmios. Perdón, 5 amperios. Me estoy confundiendo. Ya. En la malla 2, ¿qué tengo? ¿Qué resistencias tengo? Tengo 6, tengo 2 y tengo 14. Por lo tanto, yo digo malla 2, tengo 6 más 14, 20, más 2, 22. 22, corriente 2. Acá tengo la resistencia 6 que está compartiendo con la malla 1, por lo tanto, como la corriente está yendo en sentido contrario a la corriente 2, le coloco menos 6 veces la corriente 1, más 22 veces y 2. ¿Con qué más está compartiendo la malla 2? Con la malla 4, pero la malla 4 tiene una corriente que está yendo en el mismo sentido que la corriente 2, por lo tanto le coloco positivo 14 veces y 4. Y finalmente, 2 no está compartido con nadie, entonces esto va a ser igual a en qué sentido está yendo. La fuente es negativa, por lo tanto es menos 100 voltios. Finalmente, para la malla 3. La malla 3 es más sencillo, que tenemos una fuente y una resistencia. Esta resistencia no está compartiendo con nadie, por lo tanto yo digo 10 veces I3 tiene que ser igual a 100 voltios. Y de acá yo tengo fácilmente que I3 había sido 10 amperios. Y listo. Ya he corroborado que es justamente lo que les decía. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Ya. Espero que sí se entienda, chicos. Sí, Oxy, se entiende. Y Oxy. Ya, gracias. Bueno, lo último que tenemos que hacer es encontrar la corriente Norton. Bueno, era mejor que no lo borre y ahí nomás lo deje. Ya. La corriente Norton, lo que tienen que hacer es ahora a esto cesarlo, es decir, cortocircuitarlo. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hallar la corriente que está circulando en este punto. Por lo tanto, ahora, ya que teníamos corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, ahora necesito una corriente 5. Vamos a colocar esto un ratito. Corriente 5. Y yo sé que la corriente 5 va a ser corriente de Norton. Por lo tanto, aquí haciendo un paréntesis, o sea, tratando de cerrar todo esto, yo digo nuevamente mallas. Corriente 1, 10 amperios. Corriente en 4, 5 amperios. Ahora sí, malla 1. Bueno, no tengo nada que hacer en la malla 1. Malla 2. Puedo copiar, porque va a ser lo mismo. Es menos 6 veces y 1 más 22 veces y 2 más 14 veces y 4. Y esto tiene que ser igual a menos 100 voltios. Malla 3. Ahora sí va a cambiar, porque por una parte tengo 10 veces I3, sí, pero por otra parte tengo menos, porque está en el sentido contrario, menos 10 veces I5. Y eso tiene que ser igual a 100 voltios. Y finalmente en la malla 5, que va a ser igual a, ¿cuál es la suma de las resistencias? 10 más 8 más 4, que va a ser 22. 22 veces, 22 y 5. ¿Con quién comparte? Con la malla 3 y con la malla 4. Eso vamos a volverlo más atrás. 22 veces y 5. ¿Con quién está compartiendo? Con la malla 3. Menos 10 veces y 3. ¿Con quién más? Con la malla 4. Como está ahí en el mismo sentido, sería más 4 veces y 4. Y esto más 22 veces y 5. Y esto tiene que ser con igual a, en ese sentido, ¿en qué sentido está yendo? En ese sentido, por lo tanto, está llegando al terminal positivo.
Por lo tanto es más 40 voltios. Perdón. Ya acá lo que me interesa es encontrar la corriente en 5. Corriente en 1, 10 amperios. Corriente en 4, 5 amperios. Corriente en 3 no tenemos, corriente en 5 no tenemos, corriente en 3 no tenemos, corriente en 4 sí tenemos, que va a ser 5 amperios y corriente en 5 no tenemos. Lo que me importa a mí es encontrar corriente 2, corriente 3, corriente 5. Entonces, acá esto al final me va a quedar una ecuación más sencilla, que va a ser 22 veces I2, o directamente encontramos I2, que va a ser, I2 va a ser igual ¿a qué va a ser igual I2? Va a ser 6 por 10 menos 60 más 14 por 5. ¿Cuánto sería 14 por 5? Creo que les va a salir, a ver, no sé, a ver, creo que 70. 70, Oxy. Allá. Menos 60 más 70 les va a salir menos, o positivo les va a salir 10. Este 10 va a ir al otro lado, va a ser menos 110 sobre 22, que al final esto les va a salir, ¿cuánto les sale menos 110 sobre 22? 5. 5, Sí, ya, menos 5. menos 5 amperios. Hallamos la corriente 3 y corriente 5. En este caso, vamos a sumarlo, porque es más sencillo. Sumo menos 10 y 3, perdón, más 10 y 3 menos 10 y 3, se va a hacer 0. Me va a quedar menos 10 veces y 5 más 22, que me va a quedar 12 veces y 5. Y esta 12 veces y 5 tiene que ser igual a 140. De acá, y 5, ¿cuánto saldría? ¿O cuánto le sale? Y 5 sería igual a... perdón, aquí estoy haciendo mal algo. Y creo que nadie me iba a decir. 4 por 5, ¿cuánto es? 20. Más menos 40 sería 20 nada más. Acá tendríamos que encontrar menos 10 y 3 más 22 y 5. Y eso sería igual a 20. Y de acá, ahora sí sumamos, que va a ser 100 más 20, 120. De acá 12 sobre 120, 10. 10 amperios. Y de acá, si se acuerdan, esta corriente en 5, que es la corriente en Norton. Entonces, al final ya hemos encontrado lo que queríamos. Entonces ya tenemos la corriente Norton y el voltaje Thevenin. Al final, lo que les decía. Cuando ya encuentren la corriente Norton y el voltaje Thevenin, lo que tienen que hacer es demostrar R Thevenin. R Thevenin, que es igual a R Norton, es igual al voltaje Thevenin sobre la corriente Norton. Por lo tanto, es 120 sobre 10. Y esto les va a salir 12 ohmios. Esto debería salirles la resistencia Thevenin. Eso es lo que te está diciendo. Si no te sale esto, has hecho mal el ejercicio o estás calculando mal la corriente Norton o estás calculando mal el voltaje Thevenin. Por eso les decía, no necesitan acá un, ¿cómo se dice esto? No necesitan acá una respuesta, porque la misma respuesta ya les da el resultado. Tienen que demostrar que la resistencia Thevenin es 12 ohmios. Y hemos demostrado eso, que es 12 ohmios. Por lo tanto, ya está resuelto el ejercicio. No sé si se entiende, chicos, o tienen alguna consulta o duda. Oxy, ¿podría dar un pequeño resumen del ejercicio, por favor? ¿Resumen en qué sentido? La explicación de cómo se ha hecho cómo se ha resuelto nomás. Ya. Bueno, el resumen, chicos, del ejercicio sería lo siguiente. Primero tienen que tratar de encontrar la resistencia equivalente, tomando en cuenta que hay las fuentes de corriente están en circuito abierto y las fuentes de tensión en cortocircuito. Tomamos en cuenta eso y encontrábamos esta ecuación. De esta ecuación veíamos que teníamos un cable
y este cable estaba en paralelo con dos resistencias. Como es cable, la resistencia es cero, por lo tanto al final me queda simplemente un cable. Y al final tengo en serie 8 más 4, que al final mi resistencia Thevenin sería 12 ohms. Segundo, tienen que hacer mallas. Por una parte, sin tomar en cuenta el I5, porque en un caso no están tomando en cuenta para hallar la corriente norte. Entonces, en un caso tenían que hacer para encontrar el voltaje T. Encontraban estas mallas, encontraban la malla 2, encontraban el I3 y al final hacían lo mismo que hemos hecho en un principio y encontraban el voltaje T, que no es nada más que sumar los voltajes que hay en esta mallita, que sería voltaje Thevenin más, en este caso negativo, 40 voltios. En este caso está yendo en este sentido, en 10 ohmios, por lo tanto sería menos del voltaje en 10 ohmios. Y acá estaba yendo en el sentido contrario, que sería menos más, y por lo tanto le colocábamos más el voltaje en 4 ohmios. Encontraban el resultado que era de 120 voltios. Una vez que encuentran eso, esto ya no les interesa. O incluso lo recomendable, chicos, es que ustedes hagan otro circuito y traten de, en ese circuito, mostrar el, la corriente Norton. Porque nosotros lo hemos hecho así para no perder tanto el tiempo, no tratar de economizar más que todo el tiempo. Para encontrar la corriente, ustedes tienen que cortocircuitar estos dos terminales y decir que por acá está circulando la corriente Norton. Y esta corriente Norton nosotros la habíamos denominado corriente en 5. Hacían mallas para el mismo circuito, era como un nuevo circuito, tenían que ser mallas, malla 2, malla 3, malla 5. Lo que les interesaba era encontrar I5. Si encontraban I5, lo demás ya era, vamos a decir, no era necesario. La corriente en 5 al final hemos encontrado 10 amperios, haciendo la suma de la malla 3 y la malla 5, que al final me quedaba 12 y 5, que es igual a 120. De acá, simplificando, me salía que la corriente Norton era 10 amperios. Y para verificar que mi circuito, que mi voltaje Thevenin y mi corriente Norton son las correctas, yo tengo que demostrar que mi R Thevenin es la misma que he encontrado en un inicio, dividiendo el voltaje Thevenin sobre la corriente Norton, que es 120 sobre 10, y al final les salía 12 ohms. Entonces, básicamente de esa manera ustedes resuelven cualquier ejercicio de esta forma. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? Ya, creo que sí se entiende. Espero que sí, porque no me dice nada. Así que ya hemos resuelto un examen, ¿se han dado cuenta? Nos faltaría resolver algunos otros exámenes más, pero a ver, no está bien acá. A ver, ahora sí. Ya, les resolveremos este ejercicio más y los demás vamos a resolver la siguiente clase, ¿sí? Por favor. Entonces, en este ejercicio, aunque creo que este ya lo hemos resuelto, ¿se acuerdan? ¿Alguien me dice cuánto le salía este ejercicio? Si es que se acuerdan. ¿Siguen ahí? Sí, Oxy. Sí, Oxy, estamos. ¿Nos resolvemos este Sí, no. ejercicio, chicos? ¿O ya saben cómo resolverlo? Ya no me dice. Sí, Oxy, ya sabemos. Ya, gracias. Sí, Oxy. Ya, Sí, al final van a ver que, de manera resumida, esto van a encontrar una resistencia un capacitor en paralelo acá. Al final estos dos se van a hacer en paralelo, que cuando es en paralelo se suman, ¿se acuerdan? Por lo tanto, aquí van a tener 2C y aquí igual 2C. Y se va a repetir esto. Aquí tengo 2C, 2C. Y aquí luego puede tener C, 2C. Y la misma, y va a tener un triángulo que va a ser similar a este triángulo de acá y similar a este triángulo. Así que ustedes ya pueden empezar a generalizar y hacerlo de esa forma o hacerlo de la forma convencional como lo hemos hecho
en el anterior caso. En este caso ya no es tan complicado como en el anterior. En el otro era un poquito más para pensar. Haremos este ejercicio. Lo trataremos de hacer lo más rápido posible. ¿Sí? A ver, en este caso, ¿qué tenemos acá? Nos dice resolver el ejercicio, pero ¿qué tenemos? Tenemos dos corrientes. Cuando ustedes vean fuentes de corriente ideal, siempre traten de encontrar las mallas. ¿Por qué? Me ayuda. Cuando ustedes no tengan fuentes de corriente ideal y traten de y sea un problema muy complicado, que ya tenga más de 6 o 7 mallas, ya no les conviene mallas. Hagan nodos. Seguro con nodos va a ser más fácil. Y en la siguiente clase vamos a tratar de ver ejercicios con nodos. Por lo tanto, aquí tenemos que colocar una corriente 1. En este sentido, corriente 2, tomando en cuenta el sentido en el que está yendo la fuente de corriente. Luego acá, corriente 3. Y acá podríamos colocar en ese sentido, en sentido del SAR, pero como mi corriente me está indicando lo contrario, yo le coloco en el sentido que está yendo la corriente. Y 4. De acá automáticamente yo sé que corriente en 2, 10 amperios. Y corriente en 4, 5 amperios. Sé que muchos de ustedes me están diciendo, no creo que todos los ejercicios sean así, pero son así. Realmente son así. Les voy a mostrar, a ver, ¿dónde está? Siento que no me creen, que sus exámenes son así. Creo que es este. A ver, primer parcial. Ah, no, ese es el que ya habíamos resuelto. No, no es esto. Pues no es este. Debe ser este. Primer examen parcial. No, creo que no es este. A ver, este debe ser. Primer parcial. Sí, es este. Ahí está. Si no me creen. Esto ya hemos hecho. Eso es lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, es lo mismo. Y esto es otro. Lo mismo, ¿no? Entonces, los ejercicios son así, chicos. Parecían muy fáciles, pero son así. Entonces, lo que tienen que hacer ahora, ya no nos interesa la malla 2 ni la malla 4. Nos interesa la malla 1, que al final la malla 1 solamente tiene una resistencia, que es 21 por una parte, y como está compartiendo con la otra malla que está yendo en sentido contrario, sería menos 20 y 2. Y esto tendría que ser igual al voltaje. ¿A qué voltaje? A 200 voltios. Listo, con eso es la malla 1 y la malla 3. ¿Cuál es la malla 3? La malla 3 tenemos que tomar en cuenta tres resistencias. 4 más 5 más 6. 6 más 4 es 10 y más 5 sería 15. Por lo tanto sería 15 veces y 3. ¿Con quién está compartiendo? Está compartiendo con la malla 2 que está en sentido contrario. Por lo tanto, menos 5 veces y 2. Más, y también está compartiendo con la malla 4, que va a ser más porque está yendo en el mismo sentido que I3, 4 veces I4. Y eso tiene que ser igual a 80 porque está yendo de positivo, o está saliendo en positivo, y acá nuevamente en positivo. 80 más 40. Por lo tanto, al final les va a quedar una ecuación más sencilla, donde ya tienen el valor de I4, que es 5 amperios. Ya tienen el valor de I2, que es 10 amperios. Y ya tienen el valor de I2, más que todo, 10 amperios. Entonces, de manera sencilla, ni siquiera es operar con la calculadora acá. Corriente 1, ¿cuánto les va a salir? Menos 200 menos 20 por 10, menos 200. 200 menos, como está con menos, pasa con más, va a ser 200 más 200, 400, dividido entre 20, les va a quedar 20, creo. La corriente 1 debería ser 10, perdón. 10 amperios debería salirles. ¿No ven? Les sale eso, chicos. Sería 400 dividido entre 2, aunque no, les va a salir 20, creo. Sí, la corriente en 1 es 20 amperios. Me estoy confundiendo yo. La corriente en 1 es 20 amperios.
Eso les debe salir. Porque es 400 dividido entre 20. Ya les va a salir 20 amperios. Y la corriente 3, ¿cuánto les va a salir? 5 por 4, 20. 5 por 10, menos 50. Menos 50 más 20, menos 30. Y al final va a ser 80 más 40 más 30, que va a ser 150. Y dividido entre 15, les va a salir 10. Les sale ese resultado, chicos, y 3 igual a 10 amperios. ¿Les sale eso? Sí, sale Oxy. Ya. Entonces, como lo sale normal, entonces ya tenemos resuelto el sistema de ecuaciones de acá. O sea, básicamente era eso. Ahora lo único que tenemos que tomar en cuenta es la resistencia. Vamos a colocar acá, lo voy a colocar con letras, resistencia. Luego viene corriente. Luego viene voltaje. Y luego viene potencia. Traten de acostumbrarse de esa forma y tratar de ir en orden, porque el ingeniero también lo hace en orden. Ahorita les voy a mostrar el solucionario y van a ver que el ingeniero lo hace en orden. Entonces, cuando ustedes hacen en orden, al ingeniero le es más fácil revisar. Si ustedes hacen como sea, a veces incluso el ingeniero ni siquiera lo nota y a veces les pone mal directo, ¿no? Entonces, mejor lo hagan en orden. Es un consejo. Sería de 4 ohmios, 5 ohmios, de 6 ohmios, luego viene 5 4 4 5 6, luego viene el 7 ohmios, luego el 8 ohmios y luego el 20 ohmios. Corrientes que tenemos que tomar en cuenta. Las más sencillas siempre tomen en cuenta. ¿Cuáles las que están solitas? Por ejemplo, esta de acá está solita, por lo tanto va a ser menos más. Corriente en 8 amperios va a ser 5 amperios. Por lo tanto, si corriente en 8 ohmios va a ser igual a 5 amperios. Luego viene la de acá, la que está aquí arribita, que va a ser menos más igual nuevamente, donde la corriente en 6 ohmios es la misma corriente que en 3, que va a ser igual a 10 amperios. 10 amperios. Listo. Para la corriente, perdón, para la resistencia en 4, ¿cuál es mayor? En este caso no interesa porque ambos están yendo en el mismo sentido. Por lo tanto, esto va a ser menos más. Y la corriente en 4 va a ser la suma de I3 más I4, que sería I3 más I4, que sería 15. Por lo tanto, la corriente en 4 ohmios va a ser igual a 15 amperios. Corriente en 5 ohmios, ¿cuánto va a ser? En este caso sí tengo que hacer una resta. ¿Cuál es mayor? Corriente 3 es 10 amperios, corriente 2 es 10 amperios. Ah, ya, entonces la corriente en 5 ohmios es 0. Tomen en cuenta eso. Acá la corriente, a ver si es 0. Sí, sí puede existir, hay casos de los ejercicios que sí sale 0. Así que puede ser, a menos que estemos haciendo mal. Ya, 7 ohmios. En 7 ohmios es la suma de corriente 2 más I4, que sería I2 10 amperios, más I4 15 amperios. Por lo tanto, la corriente en 7 ohmios va a ser igual a 15 amperios. Esto no entiendo, está bien feo. Lo voy a volver a hacer. Corriente en 6 ohmios igual a, ¿cuánto era? A I3, que sería 10 amperios. Y finalmente la corriente en 20, que sería la corriente 1 menos la corriente 2, porque la corriente en 1 es 20, menos la corriente en 2, 10 amperios. Entonces la corriente en 20 ohmios va a ser igual a 10 amperios. Y de acá encontramos el voltaje y la potencia. Entonces nosotros vamos a ir al Excel, que es más facilito, es más sencillo y me ayuda bastante. Que es 4 hasta el 8. 4, 5, 6, 7, 8 y luego viene el 20. Esto ya no me sirve. Vamos a ponerlo así. Y esto mejor lo ponemos acá.
Esto lo vamos a corregir. Listo. Corriente en 4, 15 amperios. Corriente en 5, 0. Corriente en 6, 10. Luego viene corriente en 7 ohmios, 15. Corriente en 8 ohmios, 5. Y corriente en 20, 10 amperios. Entonces al final ya tengo las corrientes y los voltajes y todo eso ya está calculado. 4 por 5, perdón, 4 por 15, 60. 60 por 15, 900. Y al final lo único que tengo que hacer acá es sumar. Esto, más esto, más esto, más esto, más esto y más esto. Y con eso tenemos 5275. Esa debería ser mi respuesta. Entonces acá lo vamos a copiar. Básicamente lo vamos a copiar. Es 60, 0, 60. Vamos a copiar eso. 60, 0, 60, 105 creo que era esto. Esto debe ser 40 y esto debe ser 200. ¿Verdad? Luego vienen los 900. Sigue siendo 0. Luego viene 600, 1575. 600, 1575. 4 por 5 es 200. Es 20 por este 0, 200 y el último es 2000. Y al final, la sumatoria de las potencias de las resistencias había sido 5275 watts. Y hasta ahí se acaba esta parte de acá. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para las fuentes. Fuente, lo vamos a volver a colocar acá. Mejor vamos a hacerlo acá abajito. Mejor haremos esto. En vez de resistencia le ponemos fuente. Y luego esto es duplicar. Potencia, corriente y voltaje. Trataremos de colocarlo aquí abajo, porque necesitamos encontrar sí o sí los voltajes, que eso sí, necesariamente vamos a tener que hacer ecuaciones. Acá no importa acá el sentido en el cual va a ir 5, es 0. El de acá hemos visto que era en este sentido es menos más. Esto va a tener este sentido, que es menos más. Y es lo único que me faltaba. Ahora sí, tengo que tomar en cuenta. Primeramente, ¿cuál va a ser mi positivo? Este va a ser mi positivo y el negativo. Ahora hago en toda la malla. Voltaje en 10 amperios. Viene acá, voltaje en 5 no me interesa. No tengo voltaje en 5 ohmios, pero aquí tengo menos 40 voltios. Viene acá y es menos lo que está saliendo, menos el voltaje en 7 ohmios. Y luego viene y es positivo, más el voltaje en 20 ohmios. Y al final, esto va a ser que el voltaje en 10 amperios, ¿cuánto es? 40 voltios. Voltaje en 7, ¿cuánto es? Es 105. Y voltaje en 20 ohmios, ¿cuánto es? Es 200. Por lo tanto, va a ser 200 menos 105 menos 40. O al revés, va a ser 105 más 40 menos 200. ¿Cuánto les va a salir? Creo que les va a salir menos 55 voltios. Esto por favor me confirma. Lo mismo hacemos para la corriente, que va a ser voltaje de 5 amperios menos el voltaje en 8 ohmios menos el voltaje en 4 ohmios y menos el voltaje en 7 ohmios. Esto igual a 0. Aquí me he olvidado colocar igual a 0. Entonces el voltaje en 5 ohmios, ¿cuánto va a ser? Va a ser la suma. Voltaje en 8 ohmios, ¿cuánto es? Es 40. Esto lo vamos a colocar. Voltaje en 8 ohmios es 40, voltaje en 4 ohmios es 60, voltaje en 7 ohmios es 105. Al final esto va a ser, perdón, voltaje 205 voltios. Le sale eso, ¿verdad? 40 más 60 más 105. 205 voltios. Y con eso ya tenemos todo. Fuentes, ¿cuáles tenemos? Tenemos 200 voltios. Tenemos la de 80 voltios. 40 voltios. La de 10 amperios. Y la de 5 amperios. Corriente en la de 200 voltios. Corriente 1.
20 amperios. Voltaje 200 nada más. 200 voltios. 80 voltios, copiamos. 80 voltios, 40 voltios, 40 voltios, copiamos. Voltaje en 10 voltios, menos 55 voltios. Voltaje en 5 amperios, 205 voltios. Corriente en 80. La corriente en 80, ¿cuánto es? Es I3. I3 es 10. Por lo tanto, acá será 10 amperios. 40 voltios. ¿Tiene corriente? Hemos visto que no tiene. Por lo tanto, acá con la corriente en 40, en la fuente de 40 es 0. Y finalmente las corrientes son 10 y aquí es 5. Y eso es lo que copiamos. Acá vamos a ver, creo que nos conviene, bueno, igual de esta forma. Copiamos esto. Acá tenemos que añadir sí o sí uno más. Listo. Ahora sí. Esto va a ser de 10. Este va a ser de 5. Esta es la fuente de 200. Esta es la de 80 y esta es la de 40. Esto se copia. 200, 80, 40, 10 y 5. Y ahora sí copiamos las corrientes. Aunque aquí estén mal. Aquí es 10 y aquí es 5. Esto es el voltaje de las corrientes. Menos 55 y el otro es 205. Ahora sí, para las corrientes. ¿Cuánto es? 20. Luego es 10 y luego es 0. Por lo tanto, la sumatoria me tiene que dar 5275. ¿Cuánto les sale? Y justamente les va a salir 5275. Por lo tanto, la potencia tiene que copiarlo. Va a ser 4000 watts, 800 watts, 0 watts. Luego viene el menos 550 watts y finalmente el de 1025 watts. Y la suma de todo esto va a ser la sumatoria de las potencias de las fuentes, que va a ser igual a 5275 watts. Y con eso acabamos el ejercicio. Básicamente de eso, porque estos dos son iguales. Y se han dado cuenta que hemos acabado en una hoja nada más. Bastante sencillo el ejercicio. No era tan complicado. Bueno, la siguiente semana vamos a tratar de hacer este ejercicio. Vamos a tratar de hacer, creo que tengo acá otro ejercicio, tengo este ejercicio que es lo mismo creo que el anterior. Creo que este ya no lo vamos a hacer porque ya hemos hecho, está bien fácil. Y tendríamos este ejercicio. Y después ya voy a tratar de encontrar otros exámenes pasados más y resolverlos eso en clases. No sé si tienen alguna consulta y si no, nos veríamos la siguiente semana, el día martes. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Se entiende. Sí, Sí, Auxi. Auxi. Ya, listo, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Espero que con esto puedan hacerlo de mejor forma su práctica. Ahora estábamos yendo, ¿no? Conforme a lo que estábamos avanzando. Pero ahora vamos a tratar de resolver solamente los exámenes, ¿sí? Chicos, en eso vamos a quedar durante estas 2 clases más antes de su examen parcial.